Desde la antigüedad, el mar ha sido una frontera para el hombre, un lugar en el que acababa el mundo conocido. Sin embargo, también ha sido el medio que le ha permitido la colonización de tierras y el establecimiento del comercio con pueblos lejanos. En este capítulo veremos cómo la ingeniería naval y oceánica ha contribuido a hacer del mar un medio más seguro. A pesar de la hostilidad de los mares, el barco ha sido el medio más seguro y económico para el transporte de personas y mercancías a media y larga distancia, y hasta el desarrollo de la aviación, el único posible para el acceso a islas y a otros continentes. Incluso actualmente, aunque el avión monopoliza el transporte de pasajeros a larga distancia, se ha incrementado notablemente el uso de ferries. En cuanto al transporte de mercancías por vía marítima, el volumen y variedad de productos no ha dejado de crecer. En España, el 80% de los productos importados y el 70% de los exportados viajan por vía marítima. Así pues, los barcos son el soporte esencial e insustituible del comercio español y, por tanto, de su economía. Cada producto requiere un barco especializado para su transporte, ya sean materiales a granel como minerales, áridos, carbón, vehículos y maquinaria o alimentos. Uno de los buques que mayor expansión ha alcanzado y que es más reconocible es el portacontenedores, debido a su facilidad de manejo en puerto, su adaptación a casi cualquier tipo de mercancía y su fácil integración con el transporte terrestre. Un claro ejemplo de la adaptación del transporte marítimo a las necesidades del mercado es la construcción de grandes buques de acero resistentes y seguros para la navegación, como respuesta a momentos de crisis internacional como el cierre del Canal de Suez, consecuencia de la guerra árabe-israelí de los 6 días. Al quedar solo la ruta de El Cabo para el tráfico del petróleo del Golfo Pérsico hacia los países industriales de Occidente, se hizo necesaria la construcción de enormes superpetroleros capaces de transportar ingentes cantidades de crudo. En el siglo XX, el mar adquirió una nueva dimensión cultural, convirtiéndose en lugar de ocio sumamente atractivo. Los grandes transatlánticos, los barcos de crucero, los yates de motor y de vela han llegado a ser imágenes habituales de nuestros puertos y costas. El diseño de estos barcos busca un compromiso entre confort y prestaciones. También las competiciones marinas tienen cada día más seguidores. En la construcción de veleros de alta competición, la optimización de las formas hidrodinámicas y del diseño estructural, unida a la utilización de los materiales más avanzados, conforman un producto de ingeniería excepcional que, junto a la belleza de las regatas, hace que eventos como la Copa de la América o la Vuelta al Mundo tengan hoy la repercusión mediática reservada solo a los grandes acontecimientos deportivos. En la actualidad, el proyecto y la construcción de buques de guerra implica un considerable esfuerzo tecnológico, derivado de la complejidad que conlleva la incorporación de armas sofisticadas, sensores de detección, tratamiento y evaluación de la información en tiempo real y complejos sistemas de comunicaciones. Y todo esto dentro de un espacio restringido que debe cumplir además requisitos muy estrictos de flotabilidad, estabilidad, navegabilidad y seguridad interior. Los astilleros de construcción militar españoles han tenido un notable desarrollo tecnológico en los últimos 20 años, en los que no solo han construido todas las unidades navales de nuestra Armada, entre las más avanzadas de Europa en nivel tecnológico y capacidad militar, sino que también se ha proyectado y fabricado para marinas extranjeras. La técnica naval fue tradicionalmente el producto de una lenta evolución experimental transmitida de generación en generación por los maestros constructores mediante recetas.
Hasta el siglo XVIII, la ciencia no está en condiciones de aportar su apoyo teórico al desarrollo industrial y en concreto al proyecto de los barcos. En España, fue el marino y científico Jorge Juan quien más impulsó la construcción naval y su tecnología con la creación de los arsenales navales de El Ferrol y Cartagena por encargo del Marqués de la Ensenada y con la publicación del Examen Marítimo, tratado de construcción naval e hidrodinámica que incorpora los últimos avances matemáticos y físicos europeos. El dibujo de los planos de formas de los barcos y los cálculos para la previsión de su capacidad o su estabilidad fueron muy laboriosos y complejos hasta la aparición de los primeros ordenadores en los años 60 del siglo XX. Solo a finales de los 80, al tener disponibles las potentes estaciones de trabajo para diseño, se fueron arrinconando las tradicionales herramientas manuales. La nueva tecnología informática ha permitido además transferir la información generada durante el diseño a las máquinas automáticas de corte de chapa en los talleres, consiguiendo un nivel de acabado inédito hasta el momento. En cuanto a los materiales de construcción del casco de los barcos, puede decirse que a lo largo de la historia se ha dado solamente una revolución al pasar de la madera al acero durante el siglo XIX, pero fue de tal importancia que cambió profundamente los modos de diseñar y construir barcos y produjo, entre otros resultados, la posibilidad de aumentar drásticamente su tamaño. Hoy en día se emplean otros materiales como el aluminio en yates y en ferries rápidos, la fibra de vidrio en embarcaciones de recreo y la fibra de carbono en la alta competición. Pero el acero sigue siendo insustituible en la construcción de la creciente flota mercante. El proceso de construcción de barcos ha evolucionado notablemente en las 2 últimas décadas. De la tradicional secuencia que comenzaba con la puesta de la quilla en la grada y sobre ella se iban erigiendo las cuadernas a modo de grandes costillas que después soportaban el forro, se ha pasado a la moderna construcción integrada. Este proceso consiste en dividir el barco en bloques estructurales que se elaboran en talleres al abrigo de la intemperie, y cada uno de ellos se completa con todos los equipos, tuberías y cables que le corresponden de acuerdo con el proyecto. A medida que se van elaborando estos bloques, se trasladan a un dique donde se van ensamblando con total precisión. Esta innovación ha supuesto una disminución notable de los accidentes laborales, una mejora de la calidad y una reducción drástica de los plazos de entrega con el consiguiente abaratamiento. Nuestros barcos han alcanzado los niveles de seguridad y eficiencia actuales gracias al desarrollo ininterrumpido de la ciencia y la tecnología naval, cuyo origen se remonta al año 1772. Reinando Carlos III, se crea en El Ferrol la Academia de Ingenieros de Marina, sustituida a mediados del siglo XIX por la Escuela de Ingenieros de la Armada de San Fernando, trasladada más tarde a El Ferrol. La devastación originada por la Guerra Civil obligó al gobierno a plantearse la reconstrucción de los medios productivos, y entre ellos los ligados a la actividad marítima y a la construcción naval. Para ello, uno de los objetivos era el de disponer de ingenieros cualificados en este sector, y en consecuencia se decidió comenzar los trabajos de construcción de un edificio en terrenos de la Ciudad Universitaria de Madrid, que desde 1948, año de su inauguración, es la sede de la entonces Escuela Especial de Ingenieros Navales y posteriormente Escuela Técnica Superior.
La Escuela de Madrid, la más antigua de las 3 existentes en España, dispone de instalaciones modernas. Una biblioteca con amplios fondos bibliográficos. Laboratorios y talleres de maquinaria, ingeniería térmica, hidráulica, electricidad, electrónica, materiales y soldadura. A ellos se suma un canal de experiencias hidrodinámicas construido en 1967 que permite ensayar modelos de buques para analizar su comportamiento dinámico navegando en aguas tranquilas y en olas, aunque también es utilizado en investigación en hidrodinámica naval, una de las disciplinas más complejas de la ingeniería. Mientras que la tecnología naval se ocupa de lo que hay dentro del casco, la hidrodinámica naval estudia el movimiento relativo del agua respecto a la carena del barco, a las hélices propulsoras, a los timones y a otros apéndices externos, así como de las fuerzas y movimientos del barco que todo ello origina. Astilleros, plataformas flotantes, granjas marinas, inspección de buques, la Armada, navieras que gestionan y optimizan el transporte marítimo de su flota o los puertos del litoral peninsular e insular son algunos de los destinos de nuestros ingenieros navales y oceánicos. Esta ingeniería es una de las más complejas de cuantas existen, fruto probablemente de la limitación que supone no poder cometer ningún error. La historia que encierran los miles de barcos que han sido construidos en nuestro país guarda celosamente los secretos de una ciencia y una tecnología que durante siglos ha escrito la ingeniería naval.